En el yoga hacemos esto y tratamos de activar los chakras superiores. En la Iglesia Católica lo que hacen es bloquear los niveles superiores de conciencia. Tiene la idea de que INRI quiere decir Jesús, Rey de los Judíos. Significa Ignis Nature Renovatur Integram. El fuego renova permanentemente a la naturaleza y hace referencia a lo que en el yoga llamamos energía Kundalini. La Iglesia Católica adora al símbolo del sol, el Santísimo, que es la representación máxima de la espiritualidad católica, es justamente un sol. El tarot, si tú lo analizas a nivel simbólico esotérico, los 21 arcanos tienen su correspondiente con, por ejemplo, en el budismo, los 21 pasos para alcanzar la iluminación. Hola, bienvenidos a Universo 24. Hoy en Charlas Budistas nos acompaña nuestro amigo el monje Kelsang Yancheng. Hola Kelsang, bienvenido otra vez. Y el tema de hoy es muy interesante porque no sé si recuerdas, Kelsang, que nos quedamos con un tema en el tintero del podcast pasado, cuando platicábamos de espiritualidad y religión, si son lo mismo, si se complementan, bla, bla, bla. Y se desprende un tema muy interesante que dijimos, ese hay que tratarlo sí o sí. Y el tema de hoy es esoterismo y religiones. Entonces, esoterismo y religiones. Yo, la verdad es que el tema ya me genera un mucho de conflicto, pero estás aquí para aclararnos. Y entonces lo primero que se me viene a la mente preguntarte es, ¿qué es esoterismo? Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación, es un placer. El esoterismo es un conjunto de conocimientos secretos u ocultos. Viene de la etimología grecolatina esotericón, que quiere decir oculto, secreto, ¿sí? Y entonces son un conjunto de conocimientos que se diferencian del pueblo y su conocimiento y los conocimientos que tiene la jerarquía de una religión o de una institución, ¿sí? Por ejemplo, la cultura católica, el pueblo no sabe ni qué quiere decir católico, y ese tipo de conceptos sí los maneja la jerarquía eclesiástica. Entonces, conocimientos secretos o conocimientos ocultos que no maneja el pueblo y que recuerda que el pueblo debe estar sometido. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento es poder. Exacto. ¿Sí? Y entonces ese tipo de conocimientos no están al alcance de cualquiera. Se nos ha enseñado que esoterismo tiene que ver con prácticas diabólicas, obscuras, que no tienen nada que ver con ninguna religión o con ninguna práctica espiritual, religiosa. El pueblo maneja la información exotérica, ¿sí? Okay. Por ejemplo, en el podcast anterior mencionaba que las personas no saben por qué se persignan en los chakras superiores, ¿sí? Simplemente los repiten de manera mecánica. Sí. En cambio, la élite de la jerarquía o de escuelas iniciáticas o esotéricas es información que sí manejan. Jesús mismo decía, el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que observe. ¿A qué se refiere? Se refiere sobre todo a la idea de que el conocimiento profundo, el conocimiento esotérico, está en las manos de todos y todos los días hacemos uso de ese conocimiento, solo que no conocemos la profundidad de los conocimientos, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de las personas no ubica
cuál es el símbolo que representa la cruz. ¿Sí? Okay. La cruz lo asocian únicamente con Cristo, claro. pero no entienden que los 4 puntos son 4 puntos cardinales, los 4 elementos, es la integración entre la horizontal y la vertical. Lo horizontal representa el plano de lo humano y la vertical la relación con el plano de lo divino. Entonces, la cruz sería el punto intermedio entre lo humano y lo divino. Okay. ¿Sí? Y si tú ubicas, arriba de la cruz de Cristo dice INRI. Exotéricamente, la gente tiene la idea de que INRI quiere decir Dios, Jesús, Rey de los judíos. Claro. Pero si tú analizas, Jesús nunca ha sido considerado como rey para los judíos. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando vamos hacia la investigación profunda, en realidad esto viene de la alquimia. Significa ignis nature renovatur integram. El fuego renova permanentemente a la naturaleza y hace referencia a lo que en el yoga llamamos sobre todo energía kundalini. Entonces la energía kundalini es la energía que está en la base de la columna vertebral, en el hueso sacro, y va ascendiendo, despertando y armonizando los distintos chakras, ¿sí? Entonces esa información que tiene el pueblo, eso es exotérico, y la información secreta, oculta, intermedia es lo esotérico. ¿Se podría decir que el esoterismo es la base de las religiones? Sí, claro, sí. Solo que debido a que el conocimiento es poder, ese conocimiento no conviene que el pueblo lo sepa. Claro. ¿Por qué? Porque de esa manera no tendrían necesidad de acudir a los templos. Por eso las personas que practican cierto tipo de esoterismo y se daba cuenta de que hay otra verdad más allá de la que las religiones te exponen, era gente peligrosa que había de alguna manera que erradicarlas, ya sea encarcelándolas, llevándolas a la hoguera. A la hoguera, exacto, sí, había que eliminarlas. Claro, solo recuerda que un pueblo entre más ignorante, más fácil es de dominar. Entonces, entre más focos de conciencia haya, un pueblo dominado, un pueblo que ha sido sobre todo enajenado, claro, no es adecuado para que la religión siga dominando. Claro. Entonces, si las religiones quitan a las personas que están tratando de sobresalir a nivel de conciencia, esto indica que otras personas pueden seguirlos de ejemplo. Claro. Entonces, tratan de enajenar a la gente, claro, para que simplemente repitan mecánicamente algunos elementos, ¿sí? Por ejemplo, en la religión católica estamos muy habituados, o quienes practican la religión católica están muy habituados a ver la cruz, a ver a un Jesús crucificado, y no te lo presentan, te lo presentan crucificado, no te lo presentan resucitado, y es una manera de manipularte y de hacerte sentir culpable porque por tu culpa él está ahí crucificado. Y también nos colgamos de pronto un crucifijo y no sabes lo que significa, ¿no? Entonces, todas las religiones tienen, ¿cómo podría llamarle? ¿Tintes esotéricos? Sí. O más bien, toda religión tiene una base esotérica. Okay. Pero ese conocimiento debe ocultarse a través de símbolos, ¿sí? Y, por ejemplo, en la religión católica, ¿qué símbolos esotéricos podrías tú explicarnos? Que la gente va a la iglesia, los repite, pero no los cuestionas y no sabes
tienen algún efecto en el cuerpo. O sea, me imagino que claro. persinarte tiene un efecto energético en tu cuerpo y tú no lo estás cuestionando. O cuando estás por mi culpa y te golpeas acá hay un chakra, ¿no? A ver, ¿podrías platicarnos? Claro, y de hecho basta que nosotros investiguemos un poco, que se despierte en nosotros el filósofo interno. Desde niños tendemos a preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Pero desde los papás empiezan como que, ay, ya cállate, ¿sí? Sí. Así es. O porque y sí. también en la religión sucede lo mismo. Tú no puedes estar preguntando si dicen que Dios está en el cielo, si tú preguntas en qué parte del cielo. Ay, ya cállate, eso es dogma de fe. ¿Sí? Siempre van a estar utilizando los dogmas como forma de pensamiento. En cambio, una persona que está trabajando el esoterismo siempre va a estar investigando y siempre va a estar cuestionando. Sí. Por ejemplo, algo tan sencillo, la palabra católico. Okay. La gran mayoría de los católicos ni siquiera sabe qué quiere decir católico. Y la palabra católico quiere decir universal. ¿Por qué universal? Porque la impronta de la Iglesia Católica es extenderse hacia todo el planeta, ¿sí? Como una manifestación de lo que en la antigüedad fue el Sacro Imperio Romano Germánico. En la época anterior, en la época de la Edad Media, lo que dominaba era el Imperio Romano con su necesidad de extenderse, de dominar a través de la guerra, a través de la invasión, de la fuerza, ¿sí? Entonces, el Imperio Romano ya cambió su estructura, ya no es a través de la violencia, ahora es a través de las ideas. Por eso es Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Okay. Entonces, por eso justamente la Iglesia Católica es la más hereje de todas las religiones. ¿Por qué razón? Wow. Porque la palabra hereje la crea la Iglesia Católica cuando empiezan a darse cuenta que hay una diferencia entre lo sagrado y lo profano, ¿sí? Entonces, para la Iglesia Católica, todo lo que pertenezca a los cánones establecidos por la Biblia y por la institución, eso es sagrado. Todo lo que no pertenezca a ello, eso es profano. La palabra profano quiere decir, es un término peyorativo y hace referencia como a los del pueblo, a la gente ignorante, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero con ese sentido de expansión, para poder entrar a algunas culturas, se ven en la necesidad de integrar algunos elementos, ¿sí? Por ejemplo, si tú analizas la cultura del árbol de Navidad, no pertenece a la cultura católica, es más bien de la cultura de Europa, ¿sí? Okay, claro. Por ejemplo, no pueden quitar en México la idea de el Día de Muertos. Sí. ¿Por qué razón? Porque era parte de nuestra cultura prehispánica. Claro. Entonces, para la cultura prehispánica, el conocimiento de la muerte implicaba un proceso de estados paradisiacos. Después de que morían, entraban a un estado paradisiaco, ¿sí? Y ese choque de culturas, la cultura prehispánica tiene esa idea de la muerte como una fiesta, como un festejo, porque llegamos a un lugar más bello. Y llegan los españoles imponiéndonos el miedo y el terror de la muerte. Entonces, en México vivimos justamente en ese shock de culturas. Por un lado, vemos a la muerte como fiesta. Por eso tenemos las calaveritas de azúcar, por eso tenemos las calaveritas de verso, que siempre son muy chistosas, tenemos las calaveras de posada, etcétera, etcétera. Es la muerte como un chiste, como algo divertido. Festivo, ¿no? Festivo, claro. Pero al mismo tiempo tenemos
terror a la muerte. Claro. Ese tema de la muerte es difícil que en la familia se toque. ¿Por qué razón? Porque lo primero que piensan es tú, ya quieres que yo me muera, claro. etcétera, etcétera. Claro. ¿Sí? Entonces ahí te das cuenta que las personas católicas no se dan cuenta de ese proceso de choque, ¿sí? No ubican que, por ejemplo, la diferencia entre Jesús y Cristo es muy evidente. Jesús se refiere al ser humano y Cristo se refiere al ser que ya alcanzó estados de conciencia superior, ¿sí? Entonces, Cristos para algunos significa cristal, entendiendo por cristal la materia a través de la cual puedes conocer la naturaleza de la luz, ¿sí? Okay. Recuerda que una pirámide de cristal difracta la luz en sus 7 colores. Esa sería la conciencia crística, la conciencia que te permite conocer la naturaleza de la conciencia suprema, ¿sí? De la conciencia espiritual. Eso es el Cristo. En cambio, Jesús es el ser humano. Cuando Jesús es crucificado, muere el ego y nace o va a surgir el Cristo, ¿sí? Entonces, a quien están crucificando es al Jesús. Están crucificando al ego. Es la muerte del ego en pro de la conciencia suprema. ¿Qué relación hay entre persignarse y los chakras? Este mudra es el Nani Mudra, es el mudra de la armonía y significa esto, el dedo pulgar representa al yo, el dedo índice representa el canal de conexión con lo que llamamos la Trinidad, ¿sí? En el caso del catolicismo sería Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero no se están conectando con el individuo, sino que están bloqueando, ¿sí? Entonces, en lugar de que se haga esta conexión con la tríada superior, la están bloqueando, ¿sí? Y entonces, en el yoga hacemos esto y tratamos de activar los chakras superiores. En la Iglesia Católica lo que hacen es bloquear los niveles superiores de conciencia, ¿sí? Ese tipo de conocimiento evidentemente al pueblo no le conviene. Entre más sometido esté, más fácil es de dominar. Y entonces por eso a las personas cuando hablas de esoterismo les genera miedo, rechazo sobre todo. Claro. El problema es que la mayoría de la gente, como bien lo dijiste, tiene la idea de que el esoterismo tiene que ver con prácticas obscuras o de charlatanería, ¿sí? Por ejemplo, que las limpias, los amarres, los trabajitos, las lecturas del tarot, etcétera, etcétera, tienen sus fundamentos. A eso le llamamos supermercado espiritual o pseudo-esoterismo. Por ejemplo, el tarot. El tarot, cuando nosotros lo vemos en la cultura popular, sirve para predecir el futuro, ¿sí? Pero si tú lo analizas a nivel simbólico esotérico, los 21 arcanos tienen su correspondiente con, por ejemplo, en el budismo, los 21 pasos para alcanzar la iluminación. Por ejemplo, los 21 arcanos, el primer arcano es el loco, hace referencia al momento en que la persona empieza a ingresar al camino espiritual. Por ejemplo, la persona ya empieza a practicar yoga, ya está loco, ya ahora ya hace yoga, sí. Ya ahora empieza a ser vegetariano, ya está loco, ya está loco, ahora ya no come carne, ahora ya no va a misa, ya está loco. Entonces de loco no lo bajan, es la primera parte del proceso espiritual y poco a poco va aumentando en los 21 arcanos hasta que llegue a convertirse en maestro, ¿sí? Entonces pasas de loco a maestro, un maestro espiritual. Entonces esos 21 arcanos en realidad son las 21 etapas del camino en el desarrollo espiritual, ¿sí? Y eso la gente no lo conoce.
me impacta mucho la manipulación. La manipulación, por ejemplo, a nivel energético. Oye, sí, o sea, me parece hasta grosero, ¿sabes? Pero, a ver, como para seguir adelante, también me platicabas de los ángeles y el demonio, ¿no? Ahí también hay símbolos esotéricos. La base del esoterismo son los símbolos, ¿sí? Había que hacer la diferencia entre signo y símbolo. Okay. La diferencia más clara es que el signo es monosémico, tiene un solo significado, y el símbolo es polisémico, tiene muchos significados. Okay. Por ejemplo, la cruz puede funcionar como signo o como símbolo. Como signo puede ser un signo aritmético, el de más, ¿sí? Claro. 2 más 3. Claro. Y como símbolo puede representar, decíamos, la conciencia crística, los 4 elementos, puede representar los 4 puntos cardinales, puede representar la integración entre lo humano y lo divino, claro. etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces el símbolo tiene muchísimos significados y están en función del contexto, ¿sí? El mismo dibujo en distintos contextos significa cosas diferentes. En cambio, un signo siempre va a tener el mismo significado, ¿sí? Entonces, esa es una de las diferencias fundamentales. El signo tiene un solo significado en todas las circunstancias, en cambio el símbolo representa distintas cosas en contextos diferentes, ¿sí? Esa es la base fundamental. Por ejemplo, en el día a día tenemos conocimientos esotéricos muy evidentes, pero la gente no lo sabe, ¿sí? Por ejemplo, los días de la semana. Los días de la semana nos enseñaron que lunes es lunes, martes es martes y no nos da por investigar por qué en ese orden y por qué esos nombres, cuando eso viene de la astrología, ¿sí? Lunes viene de Luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno y domingo es Sunday, el día del Sol, ¿sí? Entonces, ¿por qué en domingo se da la misa y no en otros días? ¿Por qué razón? Porque la Iglesia Católica adora al símbolo del Sol y es muy evidente por el Santísimo. El Santísimo, que es la representación máxima de la espiritualidad católica, es justamente un sol, ¿sí? Okay. Entonces, la conciencia crística está representada con la imagen de el Cristo y atrás una fuente de luz. Sí. Dios también está representado en el cielo y emanando luz. ¿Qué símbolo está en el cielo y emana luz? Es el sol como la fuente fundamental de la energía vital, de la energía espiritual, etc. Entonces, no es que los católicos estén adorando al objeto o al sol como un planeta, como tal, claro. ¿sí? Sino más bien es el símbolo de la fuente de energía, el símbolo de la fuente de la vida, del amor, de la emanación espiritual, ¿sí? Entonces, no es que estén adorando el sol, sino el símbolo del sol, ¿sí? Entonces, la gente desconoce todo esto y simplemente lo repiten mecánicamente, ¿sí? Y, por ejemplo, la Iglesia Católica va en contra de las prácticas como son la astrología. Y sin embargo, sí, siguen muchos elementos astrológicos, ¿sí? Por ejemplo, en la Iglesia Católica se sigue el calendario lunar, no el calendario solar. Por eso justamente la Semana Santa cambia de fecha. ¿Por qué? Porque sigue el proceso de la luna, ¿sí? Cada 21 días cambian de periodo. Por eso en Semana Santa a veces queda en la última semana de marzo o la primera semana de abril. ¿Por qué? Porque el calendario lunar te va cambiando con relación a el calendario solar,
¿sí? Okay. Entonces, todo eso está en relación a muchísimas otras religiones. Por ejemplo, la Navidad. La Navidad, en primer lugar, significa natividad, el momento del nacimiento. Pero el pueblo cree que se refiere al nacimiento de Cristo como un ente histórico, cuando en realidad se refiere al nacimiento de la luz en medio de la oscuridad. ¿Por qué razón? Porque el 21 de diciembre es el día más largo del año, y sobre todo es el periodo en que la oscuridad es más grande que el periodo de la luz. Es el solsticio de invierno. Claro. En el solsticio de invierno, la oscuridad de la noche es mucho más larga, y es justamente en ese momento en que simbólicamente la luz entre la sombra y la luz están digamos, en choque, pero vuelve a resurgir, vuelve a renacer el sol. Entonces, el nacimiento se refiere a el nacimiento de la luz, no al nacimiento de Jesús. Y por ejemplo, entre las Wiccas se celebra el 21 de diciembre. Entre los masones también se celebra el 21 de diciembre. Wow. Y originalmente la Iglesia Católica celebraba el 21 de diciembre, hasta que llega un papa y decide cambiar la fecha para que le celebren su cumpleaños, ¿sí? Entonces, pero seguimos el mismo proceso. Estamos celebrando el nacimiento de la luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque están cambiando los procesos planetarios, y eso está relacionado directamente con la astronomía y la astrología. Okay. ¿Sí? ¿Y esto de los ángeles y el demonio, qué representa esotéricamente? Cuando nosotros analizamos nuestra naturaleza, tenemos una naturaleza dual. Por una parte tenemos luz y por otro lado tenemos oscuridad. Todo en la naturaleza es dual. Por ejemplo, para que exista un hombre debe existir una mujer, ¿sí? Pero ambos tienen esa dualidad. Por ejemplo, en el caso del hombre, tiene pezones, pero con los pezones nunca va a amamantar. Claro. Esa es la parte femenina de su cuerpo masculino. Okay. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede en el cuerpo de una mujer. En el cuerpo de una mujer, el clítoris viene siendo un pene atrofiado, ¿sí? Entonces, es la parte masculina del cuerpo femenino. Claro. Entonces, cuando nosotros vemos eso a nivel ya de conciencia, tenemos la oscuridad y tenemos la luz. La oscuridad representa sobre todo los elementos más negativos del ser humano. El diablo, como figura, como símbolo, está formado por patas de cabra, cola de escorpión, está formado por cuernos, que viene siendo un toro, tiene color rojo y luego tiene un tridente, ¿sí? Si analizamos este conjunto de símbolos, nos vamos a dar cuenta que las patas de cabra se refieren a Capricornio, es el necio. Luego los cuernos representan a Tauro. Tauro es el posesivo. La palabra clave de Tauro es yo poseo. Luego la palabra clave de, sobre todo del color rojo, viene siendo la lujuria, ¿sí? Y luego el tridente es el símbolo de Poseidón, el dios de la furia y el dios del mar. Entonces estaríamos hablando de los elementos más negativos del ser humano: la lujuria, la posesividad, la necedad y luego, sobre todo, el proceso de la ignorancia, ¿sí? Todos esos elementos constituyen un solo símbolo. Lo mismo sucede con los ángeles. La palabra ángel viene de angelus, que significa mensajero. Es el mensajero de los dioses, ¿sí? Entonces jamás vas a encontrarte a un ente que tenga las formas de un diablo ni de un ángel. Son estados de conciencia.
Todos nosotros hemos vivido la lujuria, la envidia, la necedad, etcétera, etcétera. Claro. Pero también hemos vivido la luz. Claro. Damos al otro, compartimos con el otro, claro. Etcétera. Son dos polaridades que constituyen nuestra naturaleza. Okay. Pero un elemento que tiene la cultura popular y el pseudoesoterismo es el pensamiento mágico, ¿sí? Por ejemplo, en el budismo, esotéricamente Buda significa el iluminado, pero no nos referimos al personaje histórico Siddhartha Gautama en su proceso de iluminación, sino a la conciencia búdica, ¿sí? El estado de conciencia más elevado al que puede aspirar un ser humano, que es exactamente la conciencia crística, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, el budismo y el cristianismo son iguales. Y en el caso del budismo, ¿qué elementos esotéricos utilizan? El pueblo tiene la idea de que Buda es el gordito al que le soban la panza y viene la fortuna. Eso no tiene nada que ver con el budismo, ¿sí? En primer lugar, ese no es Buda. Algunos lo asocian con Bodhidharma, que representa la abundancia, la felicidad, la prosperidad. Entonces es un símbolo de prosperidad. Pero el Buda representa el estado máximo de conciencia, ¿sí? Que es exactamente lo mismo, repito, que la conciencia crística, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos hacia la parte simbólica esotérica, casi todas las religiones son iguales, ¿sí? Okay. Por ejemplo, hay una parte muy interesante de la astrología que se llama astroteología y que te representa justamente cómo los protagonistas de las religiones son representantes del sol. Por ejemplo, en la cultura católica, Jesús es el Cristo, es el sol, y alrededor del sol están los 12 apóstoles. Cada apóstol está representando una constelación, ¿sí? Claro. Entonces, el sol y alrededor las constelaciones, eso es la astroteología. Entonces vas a ver la relación que existe entre cada una de las constelaciones, cada uno de los signos del zodiaco, con la personalidad de los distintos apóstoles. Okay. ¿Sí? Okay. Pedro es la piedra, ¿sí? Pedro viene de Petrus, piedra. Hay un momento en el que están los 12 apóstoles y Jesús trae a Pedro, lo saca del contexto de los demás apóstoles y le advierte, dice, aquel que obnubile la conciencia del hombre aquí en la tierra será negado por mí en el cielo. Y habiendo 12 apóstoles, porque precisamente jala a Pedro, al fundador de la cultura católica, ¿sí? De la Iglesia católica más bien. Entonces, solo es cuestión de que tú empieces a interpretar por qué el fundador de la cultura católica es la piedra. Y acuérdate que siempre decimos, es como una piedra, es necio, sí, como una piedra. Sí. Y cuando tú analizas la personalidad de los distintos apóstoles, vas a darte cuenta que el que casi no entiende nada, al que hay que explicarle varias veces, el que siempre está distraído y el necio es Pedro, ¿sí? Claro. Entonces, ese tipo de elementos son la cultura esotérica. Pero como cuestiona mucho, a las personas no les interesa investigar. Entre más obsoletos sean, entre más necios sean, más fácil es de dominar, ¿sí? Entonces, recuerda siempre, el conocimiento es poder. Claro. Y el conocimiento también necesita un nivel de responsabilidad, claro, porque con el conocimiento puedes hacer uso de estos datos para manipular a los demás, claro, o para ejercer el mal. Claro. Entonces debes tener una formación moral lo suficientemente elevada para poder hacer uso de estos conocimientos. A ver, esoterismo
maneja energías. No, eso sería el pseudoesoterismo, el pensamiento mágico. Hay que hacer la diferencia entre el pensamiento mágico y el esoterismo. Cuando se le atribuye un valor específico a un símbolo, ¿sí? Cuando el símbolo se cosifica o se hace cosa, ¿sí? Caemos en el pensamiento mágico. Por ejemplo, creer que porque traes un crucifijo ya te vas a proteger del demonio, eso es pensamiento mágico. Esto es simplemente un símbolo que te sirve a ti de anclaje para que recuerdes que eso es la pertenencia a una institución. Pero si el demonio es interno, aunque traigas aquí el crucifijo de 2 metros, de todos modos el demonio ya está dentro de ti. Pero para las personas les es más fácil pensar que con que traigan el crucifijo, ya con eso están protegidos. De quien se tienen que proteger es de ellos mismos y su parte oscura. Entonces las personas asocian los símbolos con objetos y les dan un valor mágico. A eso le llamamos pensamiento mágico y eso es lo que constituye justamente el pseudoesoterismo. Por ejemplo, lo que te decía del tarot. La gente a nivel pseudoesotérico lo ocupan para adivinar el futuro, pero a nivel esotérico lo ocupan para ubicar la etapa en el desarrollo espiritual en que tú te encuentras. ¿Cómo sucede que tú puedas, haciendo esta señal, bloquear tus chakras superiores y haciendo esta señal, activar tus chakras superiores? Es a través de que no, si no es de energía, es cómo se logra. El problema es que la palabra energía es demasiado amplia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es cuestión de que ubiques todo el universo es energía. Una piedra es energía en una vibración determinada. La música es energía, el pensamiento es energía. Todo el universo es energía. Entonces, todo lo que tú hagas está en relación con la energía. Pero a nivel ya personal, a nivel físico, nosotros estamos constituidos por canales energéticos, ¿sí? Y todo es energía. Entonces, cada dedo tiene una terminación energética. Entonces, aquí estás formando un ciclo. Suponte que es una manguera. Es una manguera que te conecta a ti con los niveles superiores de conciencia. Una característica que tienen todas las religiones es que en el plano esotérico o simbólico tienen muchos elementos en común. Estos 3 elementos corresponden, decíamos, en la cultura católica, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el hinduismo corresponden a Brahma, Shiva, Vishnu. En el budismo corresponden a el Buda, el Dharma y la Sangha, cuerpo, palabra y mente de Buda, ¿sí? Entonces, la integración de el yo individual con estos elementos está muy clara acá. Pero si decíamos es un circuito, entonces si tú haces esto estás cerrando o bloqueando el circuito. Y luego, teniendo un cuerpo tan grande, ¿por qué no te persignas por aquí? Sí, te tienes que persignar en el 6º chakra, en el 5º chakra y en el 4º chakra. A diferencia de la cultura budista. En la cultura budista siempre está la imagen de Buda como símbolo de la máxima potencia espiritual y hacemos justamente lo mismo. Nuestros niveles superiores de conciencia alineándose con la conciencia búdica. ¿Sí? ¿Sí queda clara la idea? Sí. Y ahora me lleva a preguntarte sobre el hinduismo. Mira, el problema fundamental del hinduismo es que es un término genérico que implica muchas tradiciones. Cuando los ingleses llegan a la India, tratan de comprender esa cultura, pero no logran abarcar
tantos elementos que implica. La cultura hinduista fue denominado como tal, como hinduismo, a todas las distintas variantes que existen de la religión de la India. Por eso puedes encontrar corrientes, sobre todo politeístas, monoteístas, ateas, agnósticas, etcétera, etcétera. Entonces el hinduismo es todo el conjunto de religiones y culturas que constituyen la India. Entonces no puedes decir que es una religión, ¿sí? Son muchas y están muy relacionadas con cuestiones energéticas, sobre todo en el yoga. ¿Sí? Recuerda que tenemos 7 chakras y cada chakra es un centro o un, sobre todo, vórtice energético que está relacionado con un nivel de conciencia, ¿sí? Entonces necesitamos ser conscientes de muchos elementos para que podamos conocer todo este proceso. Pero podrías decir entonces que ellos son más flexibles con respecto a sus múltiples religiones y el esoterismo. Sí, claro, sí, por supuesto. Lo tienen como muy bien integrado. Sí, es más evidente, ¿sí? Exacto. Por ejemplo, en el hinduismo tenemos a Ganesha. Ganesha tiene cuerpo humano con cabeza de elefante. Jamás vas a encontrar, evidentemente, un ser con esas características. Entonces te queda claro que el elefante para la cultura india representa la pureza. Entonces es un hombre en un estado de conciencia puro. ¿Sí? Eso es el esoterismo, la integración de algunos elementos concretos formando un símbolo. Claro. Entonces la base del esoterismo es el simbolismo. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros como occidentales al esoterismo? Sobre todo a través de las escuelas iniciáticas. ¿Qué son las escuelas iniciáticas? También se les conoce como escuelas esotéricas. Para que tú pertenezcas ya sea a la teosofía, a la masonería, a la cábala, etcétera, etcétera, necesitas pasar por una ceremonia de iniciación. Todas las religiones tienen una ceremonia de iniciación. Por ejemplo, en la cultura católica, para que te inicies como católico, te deben bautizar. ¿Por qué? Porque a través del bautizo te quitan el pecado original, ¿sí? Entonces, en el budismo, para que tú te inicies como monje, te rapan la cabeza, ¿sí? Entonces, dentro de la masonería, para que tú seas admitido dentro de la institución, necesitas pasar por una ceremonia de iniciación que, en pocas palabras, van a tratar de matarte simbólicamente. Matan al ignorante que venía, al ignorante que tú eras, para que ahora nazca un nuevo ser, un ser que quiere despertar el pensamiento crítico, que quiere despertar al filósofo interno. ¿Sí? Entonces, todas las religiones tienen una forma de iniciación, todas las escuelas esotéricas tienen una iniciación. ¿Sí? Entonces, actualmente es muy fácil entrar a las escuelas esotéricas. Antes no era tan fácil porque justamente la Iglesia Católica estaba en contra de ello. Actualmente, gracias a las redes sociales, tú puedes investigar dónde se encuentra tal templo, tal institución, y solo necesitas ponerte en contacto con ellos y expresar tu deseo de integrarte. ¿Qué otras prácticas esotéricas que están y no sabemos qué es esoterismo? Por ejemplo, la mayoría de los cuentos de Walt Disney son cuentos esotéricos, ¿sí? Por ejemplo, Blancanieves en realidad es la representación de los 7 chakras, que son los 7 enanitos. Blancanieves es la energía de la polaridad femenina, el príncipe es la polaridad masculina y la bruja viene siendo justamente la polaridad negativa.
la lucha entre luz y obscuridad a través de los 7 enanitos. ¿Sí? Entonces, todos los cuentos de Walt Disney tienen una connotación esotérica, pero solo aquel que está preparado y conoce los símbolos es capaz de entender la enseñanza que hay. Claro. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las personas solamente ve una historia pues bonita, agradable, chistosa, pero una persona con formación esotérica es capaz de encontrar el mensaje escondido de esas historias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Pinocho también es un cuento esotérico, La Cenicienta, ¿sí? Todos esos grandes cuentos que se han extendido dentro de la cultura popular son enseñanzas esotéricas. ¿Sí? Wow, ¿Sí? Entonces el esoterismo está en todo momento, pero no está visible para todos. La magia, por supuesto, entendiendo esa práctica que te permite alterar la realidad, eso también es esoterismo. Sí, ahí necesitamos acudir a la etimología. Una forma de entender más rápidamente todo el proceso esotérico son las etimologías. Claro. La palabra magia viene de magister, maestro. Es el maestro espiritual. Otra cosa muy distinta es la magia como espectáculo escénico. Claro. Y otra cosa es la magia de transformarte a ti mismo, de transmutar tus vicios y pasiones en virtudes. Eso es un mago, ¿sí? Claro. Entonces vas a ir venciendo tus vicios, tus pasiones, tus apegos, tus egoísmos, etcétera, claro, en pro de un nivel de conciencia superior. Claro. Ese es un mago. ¿Hay relación entre la espiritualidad y la ciencia? Por supuesto que sí. Si tomamos en cuenta que la ciencia está basada sobre todo en el conocimiento consciente y en tratar de explicar la realidad, entonces la ciencia trabaja sobre todo los elementos de la naturaleza, todos los elementos de esta realidad que nosotros conocemos como verdadera, ¿sí? Mientras que el esoterismo está tratando de ir hacia la parte más sutil del ser humano. Mientras que la ciencia estudia el maya, lo que se llama en el hinduismo maya, esta ilusión, nosotros vemos, por ejemplo, una piedra como algo sólido, como materia sólida, pero si vamos a lo profundo, vamos a darnos cuenta que la materia está formada por átomos, los átomos por electrones, los electrones son energía. Entonces, la piedra es energía, claro, porque vibra en una frecuencia específica. El pensamiento es una frecuencia específica, solo que abordan perspectivas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, las neurociencias estudian los procesos cerebrales, mientras que la meditación estudia los procesos mentales, ¿sí? Entonces cada uno tiene, aunque sea el mismo objeto, ve las cosas desde distintas perspectivas. ¿Cuál podrías decir entonces que es el objetivo del esoterismo? El despertar de la conciencia. Entonces el esoterismo va a la mano de la espiritualidad. Si la espiritualidad busca despertar la conciencia, uno de los elementos para lograrlo es el conocimiento esotérico, el conocimiento y la práctica de lo esotérico. Claro. Entonces, la espiritualidad unifica todas las religiones. Una persona espiritualmente elevada no tiene conflictos entre una persona de esta religión y de la otra. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que cada quien está en un nivel de conciencia. Entonces, si éste pertenece a esta creencia, pues tienes que respetar su proceso. En cambio, las personas cuando caen en la ignorancia de una religión se vuelven fanáticos y creen que su religión es la única y verdadera.
Claro. ¿Sí? Entonces, el camino del simbolismo esotérico es un medio para acrecentar tu conciencia. Estamos aquí viviendo en este plano para desarrollar el conocimiento interior. Más bien, más que el conocimiento, habría que hacer la diferencia con sabiduría. Okay. El conocimiento te lleva a la erudición. El conocimiento, la erudición la obtienes en los libros, en la universidad, etcétera, en el estudio. Claro. Mientras que la sabiduría es resultado de la reflexión de las situaciones que vas viviendo en la vida diaria, ¿sí? Entonces, la erudición se logra objetivamente, leyendo, etcétera, claro, investigando, mientras que las circunstancias difíciles que pasas por la vida, todas tienen una enseñanza, y esa enseñanza es justamente la que te va acrecentando tu conciencia. Ahora, el problema es que la gran mayoría de las personas no busca la lección que subyace en las circunstancias, simplemente la viven. Basta que tú les preguntes a las personas cuáles son las 5 grandes lecciones que te ha dejado tu vida, y ni siquiera se han puesto a reflexionar exactamente qué les ha enseñado la vida. Claro. Y si tomamos en cuenta, cuando tú mueras, ¿qué te vas a llevar? Solo te vas a llevar las lecciones de vida que aprendiste, claro, y el karma que generaste. Todo lo demás se pierde, ¿sí? Pero si te pasaste la vida y nunca tuviste la oportunidad de reflexionar qué me dejó la vida, qué lecciones he aprendido, de nada sirvió vivir, ¿sí? Entonces, el esoterismo te ayuda a ahondar más dentro de tus procesos de autoconocimiento. ¿Qué podrías sugerirnos para iniciar un camino espiritual? Yo creo que lo primero que hay que hacer es alejarse del proceso religioso. Voy a tomar como ejemplo la cultura católica. ¿Por qué razón? Porque es la cultura dominante en nuestro país. Pero si te das cuenta, está basada, sus principales bases son el pecado, la culpa y la ignorancia. Sí. Son los 3 asientos, o los 3, sobre todo, pilares de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, en la medida en que tú quites la ignorancia, vas a aprender a reflexionar y conocerte a ti mismo, ¿sí? En la medida en que tú te quites la culpa, vas a ser libre de decidir por ti mismo, ¿sí? En la medida en que tú vayas eliminando la ignorancia, vas expandiendo tu conciencia, ¿sí? Y estos están muy manifiestos en la cultura católica, pero no es en la única. Todas las religiones tienen este tipo de elementos. Entonces, para que tú alcances estados de conciencia más elevados, tienes que alejarte del proceso religioso. Si, por ejemplo, en mi caso, y perdón que me ponga de ejemplo, la religión budista es muy obnubilante. A mí me regañaban mucho porque cuando me tocaba exponer una clase o dar una cátedra, siempre hacía yo referencia a bibliografías. ¿Por qué? Porque yo soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras. Estoy acostumbrado a que cada vez que digo algo debo tener argumentos bibliográficos. Entonces daba yo mi clase y decía yo tal y tal cosa, como dice el autor tal. Eran unas regañadas, pero bastante fuertes, porque decían, aquí no se habla de ningún otro autor más que de nuestro maestro y de nuestra tradición. Lo demás no es permitido. Claro. Buda, en una de sus enseñanzas, dice claramente, las cosas que yo digo, no las creas porque yo las digo, practícalas, y si te son útiles, úsalas, y si no, deséchalas, ¿sí? Entonces, las religiones siempre van a tratar de obnubilar nuestra conciencia, mientras que la espiritualidad te va a llevar a la búsqueda permanente de un mejor ser humano. Exacto. Trata de pasar de ser hombre a un ser humano espiritual y consciente, pero
La conciencia implica responsabilidad y la responsabilidad implica libertad. Entonces es más fácil ser religioso que ser espiritual. Claro. Ser religioso es simplemente adaptarte a los cánones que plantea esa religión, a la cuestión ritualística, a sus credos, a sus prácticas, a su modo de vida, pero eso solamente te va a limitar. En cambio, el que tú las cuestiones te va a llevar a proponer, a buscar y a construir tu propio camino. Y la primera opción de seguir una religión te quita responsabilidad, porque claro. Dices, pues así dice mi religión, pues así dice... Ay, como diga Dios. Exacto. O si Dios quiere, o cuando sabemos... Dios diga. Dios diga, cuando sabemos que el universo es sí, Dios es sí, ¿no? Uh-huh. Y es toda posibilidad, pero en las religiones nos enseñan exactamente la limitación y eso nos quita responsabilidad y decir, y pues soy víctima. Claro. Y entonces cuando empiezas con el camino del autodescubrimiento, de la espiritualidad, eres 100% responsable, como tú bien dices, porque tienes acceso a información, la información te da poder, pero el poder también conlleva a una gran responsabilidad, ¿no? Claro, sí. Entonces, en conclusión, el camino del simbolismo esotérico te conduce a la libertad y la libertad a la responsabilidad para contigo mismo y con el mundo que te rodea. Exacto. Y bueno, pues con esa reflexión, Kelsang, muchas gracias. Una vez más, un tema muy interesante. Ya estaremos preparando el tema siguiente. Y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en las próximas charlas budistas. Y siempre bienvenido a Universo 24, Kelsang. Muchas gracias. Un gran amigo. Gracias a todos.